Jenny Vallejo, de Gario Tarqui, de Ecuador. Buenas tardes, señor presidente Rafael Correa. Se ha hablado de la necesidad imperiosa de la conformación de un bloque de poder regional. En esto ha estado de acuerdo Venezuela, Bolivia y Ecuador. ¿Usted ha tocado este tema con la presidenta Michelle Bachelet a fondo? No, básicamente tratamos la agenda bilateral, no la multilateral. En esta reunión no la hemos tratado a fondo, en otras reuniones por supuesto que sí. Y creo que existe una feliz coincidencia a nivel sudamericano sobre todo. Prácticamente todos los gobiernos, todos los presidentes de la región tenemos una profunda vocación integracionista. Y una integración de nuevo cuño, no solo en el ámbito mercantil, comercial, sino político, social, de justicia, etc. Entonces, creo que coincidimos perfectamente con la presidenta Bachelet en ese aspecto. Eso lo hemos conversado largamente en otros foros, pero en esta ocasión hemos tratado básicamente la agenda bilateral. Yo quería profundizar un poquito en la pregunta que le hizo la anterior compañera de la presidenta. Ella, como siempre, tan delicada, no ha querido inmiscuirse en asuntos internos ecuatorianos, pero quiero decirles que una de las experiencias, unas conversaciones más profundas, más valiosas, más enriquecedoras que he tenido en toda mi vida, fue cuando como presidente electo visité a la presidenta Bachelet, que nos atendió con tanta amabilidad y nos conversó la experiencia de Chile y su propia experiencia. Y ver una persona que sufrió tanto bajo la dictadura, y que podía con tanta objetividad decir los errores que ellos mismos habían cometido, que no volverían a hacer, etcétera, fue para mí muy aleccionador. Quiero decirles que el gobierno ecuatoriano es sectario. Algunos nos dicen, Ecuador tiene que llegar a acuerdos como en Chile después de Pinochet. Claro, después de 17 años de una dictadura sangrienta y donde había cierto equilibrio de fuerza entre izquierda y derecha y se tuvieron que lograr acuerdos mínimos. En este país, con la relación de fuerzas actuales, no nos engañemos, los acuerdos sociales y políticos reflejan la correlación de fuerzas. Con la correlación de fuerzas que tenemos ahora, miren las tasas de interés bancarias, por ejemplo. No va a haber acuerdo, va a haber sometimiento. Yo les garantizo, porque somos gente de diálogo, de consensos, pero no somos ingenuos, que de ganar la Asamblea Nacional Constituyente, al día siguiente nos podremos a conversar con todos los sectores, pero ahí sí, en una relación entre iguales, ahí sí, para llegar a acuerdos, no a imposiciones, ahí sí, para lograr consensos mínimos, no sometimientos. Yo quisiera añadir algo sobre el primer punto que habló el presidente, sobre la mirada que tenemos de la integración en la región. Y la verdad es que cuando uno toca cualquier tema de los que hemos conversado bilateralmente, pero también de lo que hemos trabajado multilateralmente, nosotros entendemos que como países tenemos que responder a estos anhelos y esperanzas de nuestros pueblos. Y sabemos que el tipo de desafío que hoy día enfrentamos todos los países, distintos grados de desarrollo, pero los mismos desafíos, son el combate a la pobreza, la lucha por mejores oportunidades para todos. Y eso va desde cómo podemos desarrollar mejor nuestras economías, pero que esta prosperidad le llegue a cada una de las personas que viven en nuestros países, pero y cómo mejoramos en ese sentido la competitividad para en un mundo difícil de poder realmente surgir, pero también cómo somos capaces de integrarnos en algunas áreas que son tan básicas como el tema de la energía, o cómo somos capaces también de desarrollar una mejor red de infraestructura vial y de todo tipo, de manera que podamos efectivamente conocer entre nuestros pueblos, no solo desde el punto de vista de la economía, sino también de la relación y de la integración cultural, turística, etcétera. Una de las cosas que siempre el presidente Correa cuenta en las distintas instancias la cantidad de horas que le llega a él o a la canciller para llegar a los distintos lugares por la falta, ¿no?, de vuelos directos entre muchas de nuestras capitales, en nuestras partes. Entonces, son muchos los temas que ningún país por separado va a resolver, que tenemos que trabajarlos en conjunto y que además tenemos todas las condiciones para hacerlo. Y mi mensaje siempre en todas las reuniones, ya mis colegas deben estar aburridos de escucharme, es decir, estamos todos convencidos, está muy bien de discurso y ahora pasemos a acciones concretas. Y tenemos este año la Cumbre de Iberoamérica en noviembre en Santiago de Chile, donde también estamos, el tema que nos convoca y que nos importa a todos es cohesión social y protección social, que también es un área en que queremos compartir muchas experiencias y poder hacer algunas actividades en conjunto en términos de mejorar la educación, de luchar contra la pobreza, por mencionar algunos. Y el próximo año la reunión de UNASUR va a ser en Chile, así que quiero contar que todos estamos con la mayor espíritu y vocación integracionista, que fue el mismo que tuvieron nuestros predecesores, nuestros libertadores, digamos, y que seguimos teniendo muchos de esos desafíos y que tenemos que hacerlo ahora. Nadie podría entender que no diéramos los pasos hacia una mayor integración, porque están dadas todas las condiciones. Así es.
Paola Guillón, de Radio Cooperativa de Chile. Presidentes, buenas tardes. Presidenta Bachelet, quería llevarla a un tema nacional por el momento que se vive en su gabinete. Usted dijo el viernes que había declaraciones que sobrepasaban la prudencia, sin embargo eso no se detuvo el fin de semana. El ministro del Interior habló en extenso ayer en una entrevista sobre la situación que vive el comité político. Incluso se conoció una carta del exministro Espejo en donde dice que usted sí conocía lo que iba a pasar con el Transantiago, con el metro. Y además hoy día en la concertación ya se comienza a señalar de que los ministros deben asumir responsabilidades políticas. ¿Usted cree que es el minuto ya de que ministros asuman responsabilidades políticas, Presidenta? Yo creo que los ministros han asumido las responsabilidades políticas. Y en el caso específico del Transantiago, quien estaba a cargo era el ministro de Transporte y yo tomé la decisión y cambié al ministro de Transporte luego de haber señalado ante el país, de cara al país los problemas y haberlos reconocido y señalado que ya no era el momento de diagnóstico, era el momento de pasar a la acción y de mejorar las condiciones de transporte para todos los santiaguinos y santiaguinas. Y en eso estamos y vamos a seguir trabajando. Y toda vez que sea necesario asumir, se asumirá dependiendo de quién es la responsabilidad. Así que yo no tengo mucho más que agregar, lo único que quiero decir es que estamos mejorando claramente el servicio a la gente. Y si cuando usted me habla de responsabilidad política se está refiriendo a posibles ajustes de cambio de gabinete o algo así, yo creo que no hay que especular sobre el tema. Yo tengo como atribución presidencial tomar las decisiones que me compete y cuando lo haga ustedes van a saber de inmediato. Finalmente, María Eulalia Silva, de Revista Cosas. Buenas tardes, Presidenta Bachelet. Usted como ministra de Salud en su tiempo y ahora como presidenta se ha mostrado muy proclive a la distribución de la pastilla del día después. ¿Por qué cree que todavía existen sectores reticentes a esta pastilla y a considerarlo como un método anticonceptivo? Yo estoy convencida, como ministra de Salud, exministra de Salud, como ministra de Defensa y como presidenta, de que lo que los gobiernos tenemos que hacer, que lo que los estados tienen que asegurar es alternativas a la gente. Y alternativas a la gente de acuerdo a sus propias creencias, a su propia cultura y a sus propias posibilidades. Y en nuestros países no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, las mismas posibilidades. El presidente Correa comentaba hoy día en su discurso frente a la inauguración, ¿no es verdad?, de la conferencia de CEPAL, como una tarea que el gobierno del Ecuador tiene, que compartimos con el gobierno de Chile, el tratar de disminuir los embarazos de gente joven, ¿no es verdad?, embarazos prematuros, podríamos decir, de chicas que se embarazan por ausencia de información, por ausencia de una red de soporte que permita a los jóvenes, ¿no?, tener la información suficiente y además los instrumentos a la mano suficientes que le permita tomar buenas decisiones. Yo señalo que no es posible que los países llamemos las distintas instituciones de un país a luchar por la igualdad, por la equidad, pero que esa igualdad y equidad se entienda solo en algunos campos y en otros campos no. En el caso de Chile, luchar por la igualdad es entregarle a las mujeres pobres, a las jóvenes pobres, las posibilidades de tomar las mejores opciones de acuerdo a sus propios valores y principios. El Estado lo que no puede hacer es imponerle a nadie valores y principios, pero lo que no puede hacer es meter la cabeza como avestruz o esconder la cabeza y no hacerse cargo que hay un problema. Y por tanto mi pelea y mi decisión y mi voluntad siempre fue, y ha sido y será, otorgar el amplio espectro de posibilidades para que las personas con información suficiente y adecuada puedan tomar las mejores opciones. Y eso, por supuesto que en el punto específico que usted lo señala, pero también en muchos otros temas sobre los cuales, lamentablemente, aún en nuestras sociedades tenemos tremendos déficits de desigualdad en términos de acceso a alternativas y en términos de información para una buena toma de decisiones. Así que yo hemos tomado la decisión, por supuesto, de incorporarlo dentro del margen de posibilidades, ¿no es verdad?, para la regulación de la natalidad, pero obviamente con ciertos condicionamientos, con personal de salud que explique exactamente de qué se trata y que dé opciones, porque la así llamada píldora de día después es un anticonceptivo de emergencia. Y lo que uno tuviera que resolver es que no hubiera emergencias que resolver, sino que la gente tuviera todos los elementos de juicio para
tomar buenas decisiones y no tener que llegar a situaciones de emergencia. Aquí concluye la rueda de prensa. Muchas gracias por su asistencia.